Nos remontamos al año 1978, al condado de Yuba, en California, Estados Unidos. Allí vivía un grupo de jóvenes al que todo el mundo en el lugar conocía como The Boys, algo así como los chicos. Se trataba de un grupo de 5 chicos de entre 24 y 32 años que se habían unido gracias al baloncesto. Todos ellos tenían algún tipo de discapacidad intelectual, problema psicológico, problema social o de aprendizaje, pero también tenían en común su pasión por el deporte. Se habían conocido jugando en los Gateway Gators, un equipo de baloncesto patrocinado por un programa local para personas con problemas psicológicos, para que mejorasen su socialización, tuvieran diversas habilidades. Y lo cierto es que los chicos eran buenos. El 25 de febrero de 1978 iban a jugar las Olimpiadas Especiales que se celebraban a 1 hora de Yuba, en Sacramento. El premio eran unas vacaciones de 1 semana en Los Ángeles y los chicos estaban emocionadísimos por ganar ese premio. Sin embargo, nunca llegaron a jugar el partido. Sus nombres eran Gary Mathias, Jack Madruga, Jackie Huet, Theodore Weyer y Bill Sterling. Y esta es su historia. Para poder entender el caso en profundidad y sobre todo las teorías que se generan a su alrededor, es necesario saber qué problemáticas, obsesiones y personalidades tenían cada uno de los chicos. Sin olvidarnos de que este caso es de finales de los años 80, por lo que hay que tener en cuenta que muchos de ellos no fueron diagnosticados correctamente, ni siguiendo los parámetros actuales, o directamente no se les diagnosticó. Por esto es muy difícil encasillarlos en algunas de las categorías psicológicas que hoy sí conocemos. En su momento, allá por los años 60, los psicólogos y psiquiatras simplemente metieron a todos los chicos en la categoría de discapacitados intelectuales, aunque esto no fuera del todo acertado. Por cierto, si queréis ubicaros un poco mejor y distinguir a los chicos más fácilmente, os iremos dejando sus fotos en el vídeo podcast que tenéis disponible en YouTube a medida que los describimos. El más joven de todos era Jackie Huet, de 25 años, y también era el que presentaba un mayor grado de discapacidad. Su coeficiente intelectual rondaba los 40 puntos, no sabía leer ni escribir y tenía problemas para hablar, como cierto tartamudeo. Pero cuando hay que hablar en público, es el menos tímido. Es el que entabla las conversaciones cuando hay algo que arreglar. Al ser el más pequeño en edad y en tamaño, sus otros amigos le protegen como a un hermano pequeño. Así que esa es su forma de devolvérselo. En general, todo el mundo le definía como un tipo dulce, amable y digno de confianza. Una de esas personas que se levantaría a cualquier hora para ir a donde necesitas para darte un abrazo. Ted Weyer era el mejor amigo de Jackie. Tiene 32 años, mide algo más de 2 metros, pesa más de 100 kilos, bien formados por el deporte. Es como el hermano mayor de Jackie. Sin embargo, pese a su tamaño, era un tipo muy amigable, sociable, le encantaba hablar con la gente. Sus problemas estaban más bien relacionadas con el aprendizaje, el sentido común y sobre todo con las obsesiones. Por poner algunos ejemplos, Ted era capaz de conducir, podía meter las marchas, dirigir el volante. El problema es que no entendía por qué debía frenar ante un semáforo en rojo, por lo que no tenía el carnet. Estaba, por ejemplo, obsesionado con la puntualidad. Un día, el techo de la casa de sus padres, en las que él vivía, se incendió en plena noche. Sin embargo, pese al fuego, él no quería levantarse porque al día siguiente debía ir a trabajar. Y estaba convencido de que si se levantaba en plena madrugada, no llegaría a tiempo al trabajo. Y eso era imposible para él. Así que sus padres tuvieron que sacarle literalmente a rastras de la casa. Pero, como hemos dicho, era una persona funcional, por decirlo así, que mantuvo su trabajo primero como conserje y luego en un supermercado,
que se relacionaba con la gente muy bien y al que le encantaba el deporte. El tercero del grupo era Bill Sterling, de 29 años, y podríamos definirlo como el típico chico religioso de los años 70. Es más bien delgado, de ojos y cabello claros, y siempre va con traje y corbata. Es muy afectuoso con los demás, asiste constantemente a la iglesia y también va a los hospitales, sobre todo a los mentales, para leer la Biblia a las personas enfermas. Bill busca la prosperidad, quiere trabajar. De hecho, mantuvo durante un tiempo un trabajo en una empresa empaquetadora, pero tuvo que dejarlo cuando le cambiaron la maquinaria que utilizaba por otra más moderna. Y no es que no tuviera capacidad intelectual. De Bill siempre decían que no es que no tuviera capacidad, sino que era más bien vago. El problema real de Bill fue que no le gustaban nada los cambios. Tenía unas rutinas estrictas. Se levantaba a una hora, iba a su trabajo por un determinado camino, utilizaba una determinada máquina y punto. No era de las personas que cambiaban sus planes. Tampoco le gustaba demasiado salir, ir de allá para acá. No es que no le gustase socializar o estar con sus amigos, pero era más bien casero, más que los otros al menos. De hecho, Bill llegó a trabajar durante un tiempo en una base militar de la Fuerza Aérea. Fue su madre la que le obligó a dejar el empleo, porque sus compañeros le emborrachaban para robarle su dinero y sus pertenencias. Aún así, Bill no se rinde y en febrero de 1978 está buscando trabajo. Su mejor amigo es Jack Madruga, de 30 años. Él es un veterano de guerra. Estuvo en Vietnam en 1968 haciendo trabajos relacionados con conducir camiones o vehículos de combate. 10 años después, las imágenes de la guerra de Vietnam le siguen atormentando por las noches. Es por eso que recibe una pequeña pensión del ejército de Estados Unidos. Pero Jack no tiene problemas de aprendizaje ni ninguna discapacidad intelectual. Su problema está más bien relacionado con la socialización. Es bastante tímido, introvertido, le cuesta hablar con otras personas. A día de hoy se le suele relacionar con el espectro autista, aunque en su momento no fue diagnosticado con nada. Pero es el único de los 5 chicos que tiene coche, y no cualquier coche. Un Lincoln Montego del 69 de color azul claro con el que está obsesionado. No deja que nadie lo toque, que nadie lo conduzca. Siempre está limpio, no tiene ni un solo rasguño. Eso sí, siempre está dispuesto a llevar a sus amigos a cualquier parte. Siempre está dispuesto a hacer de chofer y conduce muy bien. El último de los chicos es Gary Mathias, que llegó al grupo tan solo un año antes del fatídico accidente. Él era algo diferente a los demás. También fue militar, sirvió en Alemania Occidental en 1973, pero al contrario que Madruga, no vio horribles escenas de violencia. Eso sí, el hecho de estar concentrado en una base militar no le hizo nada bien. Acabó teniendo una adicción a las drogas, por la que el ejército lo retiró y lo mandó de vuelta a Estados Unidos. Gary siempre había tenido un carácter más bien inestable. Cambiaba de humor muy rápido, tenía ataques de violencia y unas reacciones impredecibles. De hecho, había sido detenido por la policía varias veces, pero no fue hasta que volvió de Alemania que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, desde que volvió a casa con sus padres y conoció al resto de los chicos y le recetaron una determinada medicación, mejoró mucho. Entre la terapia y el apoyo de sus padres y de sus amigos, se convirtió en una persona funcional, podríamos decir. Había trabajado, tiene novia, toca en una banda de rock e incluso tiene carnet de conducir, aunque Madruga nunca le dejaría conducir el Lincoln Montego, porque él nunca se lo deja a nadie. Su único problema realmente está en la vista. Mathias no ve muy bien, así que lleva unas gafas muy grandes que le ayudan a ubicarse un poco mejor. Pero lo que todos tenían en común era su amistad.
Amaban el baloncesto, sí, y eso les había unido. Pero tras muchos años juntos, habían aprendido a protegerse y a cuidarse los unos a los otros. Sabían quién de ellos era mejor para cada tarea y procuraban hacerse caso los unos a los otros para no meterse en situaciones peligrosas. Sabían que tenían ciertos problemas, eran conscientes de sus limitaciones y por eso trataban de evitar el peligro lo máximo posible, aunque finalmente se enfrentaron a él.